detrás será la cara posterior y esta de aquí será la cara interna. Ahora bien, ahí viene una pequeña controversia, ¿no? Este es cúbito izquierdo, ¿cierto? Este es cúbito izquierdo y radio izquierdo. Muy bien. Entonces, teóricamente, si ese es un cúbito del lado izquierdo, esto sería anterior, esto sería posterior, esto debería ser externo porque al cuerpo, digamos. claro, esto debería ser lateral, ¿cierto? Sí. No debería ser medial. ¿Por qué? Porque se está alejando de la línea media. Sí. Pero los anatomistas decidieron dejarlo como cara medial. Cara medial. ¿Por qué? Porque es medial al radio. ¿No? Porque es medial al radio. Pero si lo ponemos en la práctica, esta debería ser cara lateral y esta debería ser cara medial. Porque estamos estudiando el cuerpo en esta posición. Entonces, todo lo que se acerca a la línea media será medial. Todo lo que se aleja será distal o lateral. Entonces, cara anterior, cara posterior y cara medial. Cara medial. 3 bordes. No tiene cara externa. Cara anterior, cara posterior y cara medial. 3 bordes. Un borde anterior, un borde posterior y ahora sí hablamos de un borde lateral o externo, ¿no? Entonces, esas son pequeñas controversias que tienen los libros de anatomía, pero que obviamente no implican algo tan grande, ¿no? Simplemente es algo en que nunca se pusieron de acuerdo. Y esto permanece hasta el día de hoy, ¿ok? Esta es la cara anterior del cúbito. ¿Qué hace complejo al radio y al cúbito? No la forma, ni el tamaño, ni cuántas caras, sino las inserciones musculares que tenemos en él. Eso hace complejo al cúbito y al radio. Porque aproximadamente, si tomamos en cuenta el radio y cúbito y todas sus inserciones musculares, estamos hablando de aproximadamente unos 30 y pico músculos que terminan insertándose entre el radio y cúbito, ¿no? Cara anterior del cúbito, diáfisis. En la cara anterior del cúbito, a nivel de la diáfisis, en la parte superior, más o menos a este nivel, vamos a tener la inserción de un primer músculo, que es el músculo flexor profundo de los dedos de la mano. ¿Por qué digo que incorporemos el término dedos de la mano? Porque también existe el músculo flexor profundo de los dedos del pie. Entonces, diáfisis, cara anterior del cúbito, parte superior, inserción del músculo flexor profundo o flexor común profundo de los dedos de la mano. Otro aspecto anatómico de importancia. Todos los músculos del miembro superior que se insertan en esta parte anterior son flexores. Flexor profundo de los dedos. Flexor profundo de los dedos. Todos los músculos que se insertan en la parte posterior del miembro superior son extensores. Extienden el antebrazo. ¿Ok? Entonces, un primer músculo que se inserta en la diáfisis cubital en la parte superior, flexor común profundo de los dedos de la mano. En esta misma diáfisis del cúbito, cara anterior, pero en la parte más inferior, aquí tenemos otra inserción muscular. Músculo pronador cuadrado. El acto de pronar es girar, rotar o girar radio sobre cúbito. Esto es pronar, supinar. No podemos pronar el cúbito sobre el radio, pero sí podemos pronar radio sobre el cúbito, ¿no? Y este movimiento está solamente presente en 2 seres animales, en el humano y en el gorila, ¿no? ¿O cuando han visto un perro hacer esto? No. Nunca, ¿cierto? El perro siempre está en pronación, ¿cierto? Sí. Nunca intenten hacer supinar a su perro, ¿no? Ya está. Entonces, Ay, no.
En la parte media de esta cara anterior normalmente encontramos el llamado agujero nutricio del hueso, por donde ingresa una rama de la arteria interósea que va a nutrir obviamente al hueso. ¿Ok? Todos los huesos largos del cuerpo humano, de miembro superior, miembro inferior, falanges y demás, todas tienen agujero nutricio y cuello anatómico y cuello quirúrgico. Obviamente la diferencia está en la forma y el tamaño. Siempre damos el ejemplo del cuello anatómico del húmero, por ser más grande, más vistoso, mucho más importante. Pero eso no quiere decir que el cúbito no tenga cuello anatómico. También tiene cuello anatómico y cuello quirúrgico. Bueno, cara anterior de la diáfisis cubital. ¿Ok? Más o menos ahí. Ahora bien, es una cara anterior que presenta por la parte superior y por la parte inferior inserciones musculares y en la parte media el agujero nutricio. Vamos a rotar esta cara para ver la cara posterior. Sostén el radio en ese punto, el radio, solamente el radio. Vamos a rotar la cara. Y aquí. Cara posterior. Esta cara posterior de la diáfisis cubital va a presentar la inserción, siempre lo dibujo así, aunque no es obviamente la forma correcta. Va a presentar la inserción de los llamados músculos profundos del antebrazo, que son 4. Los 4 músculos profundos del antebrazo. Y que casualmente son extensores, porque como acabamos de mencionar, los músculos que se insertan en la parte posterior son extensores. En la parte anterior son flexores, ¿no? Estos 4 músculos que se insertan en la parte cara posterior de la diáfisis cubital son estos 4 de acá. Ahora bien, a ver, Taclín, ¿cómo se lee esta palabra? ¿Cómo lee esa palabra? Aducción. ¿Cómo lee esta palabra? Aducción y abducción. Abducción. A ver, Tampo, ¿cómo lees esta palabra? Aducción. ¿Y esta? Abducción. Más fuerte, a ver. Abducción. ¿Y esta? Abducción. Aducción. Aducción y abducción. Se escucha casi igual, ¿no? Sí. A ver, Aducción. Aducción y abducción. ¿cómo lees la palabra? Aducción. Abducción. Aducción y abducción. Pero puede generar confusión, ¿cierto? Sí. Porque yo tranquilamente podría tener un examen, Aducción. por ejemplo, si es un examen oral, nosotros yo le dije abducción, pero Yo te escuché mal. yo te escuché mal, ¿no? Yo te escuché aducción, pero yo dije abducción. Le puse una especie de, como que de acento para hacer referencia a que hay una letra entre medio, ¿no? Sí. Vamos a hacer aducción de abducción. Ahora bien, justamente a eso quería llegar. Los 4 músculos que tenemos llamados músculos profundos del antebrazo son, escuchen bien, abductor propio del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del dedo índice. Podemos utilizar la palabra abductor para hacer referencia a que es un músculo que aleja. Esto es abducción. Abducción es alejar un miembro de la línea media. Abducción. Aducción es acercar un miembro a la línea media. Entonces podemos hacer esa diferenciación en la palabra, ¿ok? Aducción, acerca. Abducción, aleja, en este caso, un miembro de la línea media, ¿ok? Entonces, en la cara posterior de la diáfisis cubital vamos a tener la inserción de los 4 músculos llamados músculos profundos del antebrazo, que son 1 que es abductor y 3 que son extensores. Abductor propio del dedo pulgar, extensor corto y extensor largo del dedo pulgar y extensor propio del dedo índice. Algunos autores como Prometheus, Nether, unos más nuevos por ejemplo,
no toman en cuenta al extensor largo del pulgar. ¿Por qué? Porque este músculo es inconstante en su inserción inicial. En algunas ocasiones nace en el radio, en otras ocasiones nace en el cúbito, pero la gran mayoría acepta que forma parte de los 4 músculos profundos del antebrazo. ¿Okay? Abductor del pulgar, extensor corto y largo del pulgar y extensor propio del dedo índice. ¿Qué quiere decir esto? Dedo pulgar, dedo índice, dedo medio y dedo meñique tienen sus propios extensores y sus propios Aductores. flexores. ¿Ya? El dedo anular. A ver, flexionen su dedo anular. Tiene flexor propio, ¿no? Extiendan su dedo anular. Extiendan el dedo anular. A ver, flexionemos los dedos. Pulgar, índice, medio, anular, meñique. Ahora extendamos los 5 dedos. ¿Ya? Ahora hagan esto. A ver, Naruto. Naruto Shippuden, a ver. Separen el dedo pulgar. Separen el dedo pulgar. Separen el dedo índice. Separen el dedo medio. Separen el dedo anular. No, separen el dedo anular. Sin separar el dedo medio. Ya. Solo el dedo anular. Solamente el dedo anular. Manden la señal a su cerebro. ¿Ah? Sin separar el dedo medio. El dedo medio presionando. Ya. Dedo medio. Dedo medio. Dedo medio junto. Unido. Está como corazón. ¿Ya? A ver, un dedo más. A ver, un dedo más. ¿Puede? Separen el dedo índice. El dedo índice. El dedo meñique. Ahora intenten separar de forma voluntaria el dedo anular. Manden su señal al cerebro. ¿Se puede o no se puede? No se puede. Se puede. No, ahí Solo- usted no, No se puede, no se puede. No se No puede. Se güey. puede. Así nomás. No se puede. Pero así sí se puede, obviamente. Ponete tu dedo a ver si se puede. No, mentira. No se puede. A ver, ¿Por qué? Yo creo que. Porque no tiene. No, No, yo creo que sí se puede. no es que no tenga. A ver, acomoda. Ustedes han visto que yo puedo extenderlo y flexionarlo sin ningún tipo de problema. Claro. Tiene extensor y flexor. También tiene aducción y abducción. Pero cuando yo hago este movimiento, cuando pongo el dedo así, cuando coloco mi mano así, estoy bloqueando el nervio mediano. Bloqueo el mediano. Y el mediano se encarga de dar inervación a este dedo. Entonces, si coloco así, puedo, ¿no? Claro. Ahora, así. Ahora intenten separar de forma voluntaria. Yo estoy mandando la señal a mi cerebro, pero No se puede. no hay, porque el nervio mediano está bloqueado. El nervio mediano inerva meñique, anular y tercio medio del dedo medio, la mitad del dedo medio. Cuando yo hago esto, bloqueo el mediano, O sea, lo está como. lo comprimo al nervio Lo está mediano comprimiendo. y no puedo. Hacerla. Por eso que decían, por ejemplo, dicen, ¿no? En la iglesia, ¿no? Bueno, yo no soy mucho de la iglesia, pero me enseñaron así, ¿no? ¿Por qué ponen el anillo de casamiento aquí? De casado. ¿Saben? No. ¿Por qué ponen el anillo de compromiso, el anillo de matrimonio en este dedo? Ahí yo se me escuché porque una vez en ¿No? ¿Por qué ponen? ¿Por qué dicen? ¿No? Los pulgares son tus padres, dicen, ¿no? Ah, Un sí. día se van a ir. Ajá. Los índices son tus hermanos, un día se van a ir de tu vida. Por eso ¿No? se pueden separar. Los dedos del medio son tus familiares. También un día se van a ir, ¿cierto? El dedo índice, el dedo meñique son tus amigos, tu compañero de trabajo. También se van a ir. Pero la que nunca se va a separar de ti será tú, Pues, tu esposo, tu pareja, ¿no? Aunque eso legalmente hoy se puede, ¿no? Pero, Todos se van contigo. Todos se van por último. entonces, eso es un pequeño truco, por ejemplo, que utilizan los neurólogos.
para ver la funcionalidad del nervio mediano, por ejemplo, es un truco que se utiliza en neurología. De esa manera yo evalúo el nervio mediano, porque si yo hago este ejercicio y el paciente ni siquiera es capaz de separar estos dedos, entonces el nervio mediano está fallando, ¿no? Ahora, existen casos de que a pesar de esto yo puedo separar los dedos. Sí. Eso sucede cuando el nervio cubital le da una rama extra al anular. Y de esa manera yo puedo separar pero eso uno en 1.000.000. Y aquí, afortunadamente, ninguno de nosotros es ese 1 en 1.000.000, ¿no? Doctor, Okay. ¿es malo tronárselo? ¿Los dedos? Malo tronarse, ¿hacer esto? Hacer la función de Sí. exacto. No. No es malo, ¿no es? A ver. A mí dijeron que Para era... Dijeron que era malo. Lo que sucede cuando No, perder ustedes, movilidad. o cuando nosotros tenemos el hábito de tronar los dedos o hacer sonidos con los dedos, lo que estamos haciendo es liberar los gases interóseos, ¿no? Gases interóseos, ¿no? ¿Cuándo es malo? ¿Cuándo es malo? Cuando se vuelve un hábito. Ay, cuando todo el tiempo lo hace. Todo hábito en exceso es una adicción, ¿no? Tú tienes el hábito de tomar café, lo comienzas con un hábito, pero cuando no puedes comenzar tu día sin tomar café, se convierte en una adicción. Lo mismo con el cigarrillo, lo mismo con cualquier otra actividad. Todo en exceso es malo, ¿ok? Y hacer tronar, las personas que hacen sonar su cuello así, claro, ya después. Ajá. Lo mismo, liberación de gases. Gases interóseos, ¿ok? Muy bien. Cara posterior de la diáfisis cubital, los 4 músculos profundos del antebrazo. Abductor, extensor corto, extensor largo y extensor propio del dedo índice, ¿ok? La llamada cara medial, vamos a girar nuevamente esto de acá. La llamada cara medial, que en realidad debería ser cara lateral, está ocupada por los mismos músculos que se insertan en la cara anterior, es decir, flexor común profundo de los dedos de la mano y pronador cuadrado, ¿no? Está ocupada exactamente por los mismos músculos que ocupan la cara anterior, ¿ok? Muy bien. 3 bordes son de importancia, bueno, 3 bordes tiene la diáfisis cubital. De estos 3 bordes, en el que nos vamos a enfocar más es en este de acá. Borde Anterior. interóseo. Interos. No, en este ¿Cómo? caso ya es borde lateral. Lateral. Entonces, esas son otras pequeñas controversias que existen en los libros de anatomía. Esa es la cara medial, ¿cierto? Sí. Este también debería ser borde Lateral. medial. Debería ser borde medial. Borde medial. Pero es borde lateral o borde interóseo. ¿Y el que está en medio? ¿Mm? Este borde de acá. Este es el borde anterior. Anterior, ok. Por eso les decía, de los 3 bordes, anterior, posterior e interóseo o lateral, el más importante es el lateral o interóseo. Aquí podemos ver que este borde, aquí lo tenemos articulado al radio con el cúbito. Este es cúbito, este es radio. Este espacio que existe entre ambos huesos es el espacio interóseo. No está dado al azar. Está ocupado por la membrana interósea. Sí. No está dado al azar, ni mucho menos, sino que está ocupado, como bien dice su compañero, por la membrana interósea. Una membrana es un tipo de tejido conjuntivo especializado, ¿no? Membrana interósea. La membrana interósea, al igual que las meninges, al igual, por ejemplo, que las membranas que vamos a estudiar en hueso pélvico, se encargan de reforzar las uniones. Antiguamente, o hace miles de millones de años, se cree que el radio y el cúbito eran 2 huesos unidos. En realidad teníamos un solo hueso. Es decir, que al igual que en el brazo, tenemos un solo hueso, en el antebrazo teníamos uno solo. ¿Por qué? Porque nosotros caminábamos en 4 miembros, ¿cierto? No necesitábamos las manos para, por ejemplo, tocar, alzar, este movimiento, pulgar índice, solamente lo podemos hacer los humanos, ¿no? Solamente lo podemos hacer los humanos. Y este movimiento, por más sencillo que parezca,
es un movimiento dificilísimo para el cerebro. Es un movimiento súper difícil. Intenten a un niño de 1 año decirle que haga eso. 2 años, 3 años, 4 años, quizás 5 años, ya más o menos, ¿no? Pero intenten hacerlo este movimiento de forma seguida. Es un movimiento complejo, pinza, ¿cierto? ¿Qué permitió este movimiento en la evolución? Tomar objetos, ¿cierto? Para poder empezar a construir herramientas. Este movimiento es sumamente difícil para el cerebro como tal. ¿Ok? Ahora, la membrana interósea se encuentra entre radio, entre cúbito y radio. Se encarga de reforzar la articulación radiocubital, pero el espacio interóseo. El espacio interóseo. Sí, pero lo importante es lo siguiente. Tenemos el espacio interóseo entre cúbito y radio, ocupado por la membrana interósea, pero la membrana interósea solamente se encuentra uniendo las diáfisis del radio y el cúbito, no las epífisis proximales ni las epífisis distales. La membrana interósea une diáfisis, no epífisis. ¿Por qué? Porque la epífisis proximal del cúbito está unida a la epífisis proximal del radio por este ligamento que se conoce como ligamento de Weinbrach. Ligamento de Weinbrach, también llamado cuerda ligamentaria. ¿Okay? También pueden encontrarlo con el nombre de cuerda ligamentaria de Weinbrach, sin ningún tipo de problema. ¿Okay? Por la parte inferior también se van a articular de hueso a hueso, pero la membrana interósea solamente une diáfisis del radio y del cúbito. Sin embargo, cerca de la porción final de esa membrana interósea, vamos a tener un agujero por donde van a pasar la arteria interósea y el nervio interóseo. ¿Okay? En la membrana interósea hay un Aquí agujero. mismo. Aquí mismo, mira. Aquí tenemos una pequeña porción de lo que era la membrana interósea. Por ahí. Esto de acá. Aquí tenemos el agujero interóseo, por donde pasa la arteria interósea y el nervio interóseo. La arteria interósea es rama de la arteria humeral y el nervio interóseo es rama de es la rama del nervio radial y cubital. ¿Okay? El nervio interóseo, por ejemplo, es el encargado de dar inervación sensitiva a toda la región del antebrazo, junto con el cubital, con el radial. Cuando, por ejemplo, nos colocan una venoclisis o un suero en la región del antebrazo, normalmente percibimos el dolor o la molestia gracias al nervio cubital, al interóseo, al nervio radial. ¿Ok? Esta separación del radio del cúbito es producto de un proceso evolutivo, teóricamente. ¿Ok? Esto ha permitido que nosotros podamos pronar, ¿no? Pronar el radio sobre el cúbito. Esto obviamente amplía mi rango de movimiento, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Si yo quisiera tomar este cúbito en supinación, ¿lo podría tomar? No. Es así. Pero, Es así. Pero con dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el proceso evolutivo? ¿Es más fácil tomarlo? ¿Sí, no? Entonces, importante. Borde interóseo. Epífisis. Epífisis superior o epífisis proximal, ¿no? ¿Mm? Porque se encuentra más próxima a la línea media, ¿no? Todo lo que sea proximal quiere decir que se encuentra próximo a la línea media. Este es un cúbito del lado izquierdo. Este también es un cúbito del lado izquierdo.
Aquí lo que quiero que observen es lo siguiente. La epífisis proximal del cúbito presenta esta escotadura grande, bastante llamativa, que era un punto anatómico de referencia para saber que este es cúbito y no radio. Esta escotadura se conoce como escotadura troclear. Troclear. ¿Por qué? Porque encaja en la tróclea del húmero. Encaja en la tróclea humeral, ¿no? Escotadura troclear. Ahora, otro nombre con que se conoce a esta escotadura, es un nombre más fácil, es cavidad sigmoidea mayor. Igual. Cavidad sigmoidea mayor. Garganta también le llaman. Garganta. Parece una tuerca. Garganta troclear. ¿Ok? Garganta troclear. ¿Por qué? Porque tiene esta forma de una boca abierta, ¿no? Y justamente es para poder encajar con la fosita troclear. O perdón, la tróclea humeral y la fosita olecraneana, ¿no? Ahora bien, nótese que esta es la escotadura troclear o cavidad sigmoidea mayor. En la parte superior, o sea, arriba de esta escotadura, tenemos esta superficie. Esta es la llamada porción libre del olecrano o pico de garganta. Porción libre del olecrano o pico de garganta. Aquí. ¿Y para qué sirve? Esto es lo que nosotros llamamos comúnmente El codo. codo. ¿No? Sí. Cuando tenemos el antebrazo en flexión, esto que sobresale Es el pico. es esto de aquí. Sí. Ah, ya. Uy, cuando te golpeas. Tenemos Calambre. la porción libre del olecrano. Todos. Doctor, ¿hay algún nervio? Sí, usted lo dijo la otra vez. El nervio no. El nervio cubital. Ese, el cubital. El nervio cubital pasa al lado de la porción libre del olecrano y cuando yo, Sí, pues, por ejemplo, hago este movimiento, ¿no? Este es un cúbito izquierdo, Ay, Dios. ¿no? Golpea el nervio cubital Se Se revisa la adormece. ¿Usted está ahí o está en el...? por detrás de la fosita olecraniana. Por acá pasa el cubital. Ya. Por eso cuando te golpeas así no pasa nada. Ah, ya. Al lado. Entonces, cubital. Se siente una especie de hormigueo, ¿cierto? Eso se conoce como paresia. Anoten. Paresia o parestesia, hormigueo, sensación de un shock eléctrico, ¿cierto? Sí. Paresia o parestesia. ¿Ok? Muy bien. Esto es lo que llamamos comúnmente como codo, ¿no? Sí. Codo, articulación del codo. Es muy común que esta articulación pueda luxarse, lo que llamaríamos luxación de articulación del codo o simplemente luxación del codo. Una luxación básicamente es la desarticulación de una articulación, en pocas palabras, ¿no? Aquí tenemos la articulación de el olecrano con el húmero, ¿no? En una luxación lo que sucede es que normalmente esto Se desencaja. sale de su lugar, así. Ah, ya. ¿Cuál es el olecrano? ¿Mm? ¿Cuál es el olecrano? Esto aquí. El codo. Y si pasa hacia atrás sería lo mismo. Si pasa hacia atrás, exactamente lo mismo, ¿no? La luxación no tiene ángulo ni tiene dirección. Una luxación puede ser una luxación anterior, supongamos así. Puede ser una luxación posterior, una luxación lateral, Eso, así. ¿no? Como sucede, por ejemplo, en los que practican deportes en dos ruedas, como patinetas, bicicletas, ¿no? Han visto, ¿cierto?, algunos videos de internet donde el antebrazo queda para adentro o para afuera, ¿cierto? Uy, horrible. Luxación. Luxación de la articulación del codo. O luxación de codo, simplemente se menciona. ¿Ok? Y cuando hay esa luxación, digamos, para afuera, ¿Ya? ¿es posible volverlo a acomodar uno mismo o no? No. Lo ideal es que se haga una radiografía Ujú. para saber la posición del hueso, la posición en la que se encuentra. Y esto también permite observar si existe daño o no de la estructura ósea, fisura o fractura.
Por ejemplo, si tú acomodas sin saber si hay una fisura, puedes pasar de una fisura a una fractura, ¿no? Simplemente por no hacer una radiografía que tarda ¿cuánto? 5 minutos. Entonces, una vez que tú descartas una fisura o una posible fractura o un compromiso mayor, entonces, ¿qué es lo que haces? Tomas el antebrazo, lo fuerzas, no hay anestesia para eso, Ay, sí. jalas, Ay, por acá de esas cosas no hay anestesia. Eso es cuando hay una fisura. una luxación. Y Luxación. cuando se ha descartado, obviamente, que existe un compromiso mayor, fisura o fractura, ¿no? Porque ha pasado, ¿no? Sobre todo en la medicina tradicional. Lo llevan al paciente, no, el médico del barrio me cobra más barato la consulta, ¿no? Y me lo cura. ¿Qué sucede? No hacen radiografía, hay una fractura. El hueso acomoda, pero queda fracturado, ¿no? Cosa que el paciente dice, bueno, ya me va a doler, 2 o 3 horas se va a inflamar, luego va a ceder, pasan 24 horas y eso está así, hinchado. Hacen una radiografía, fracturado, infección, Más caro. ¿no? Sí. O sea, la solución fue peor que el propio problema, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer un estudio de imagen. Si puedes una radiografía, mejor. Es rápida, es económica y es precisa. Para huesos, radiografía, ¿no? Muy bien. Escotadura troclear. Ahora bien, aquí tenemos o cavidad sigmoidea mayor. Lateral a la cavidad sigmoidea tenemos otra cavidad, que se conoce como cavidad sigmoidea menor. ¿Ah? ¿Epitroclea? No la sabías. Muy bien. Te estás confundiendo con número. La cavidad sigmoidea menor recibe a la cúpula de radio. Así. ¿Es sigmoidea? La cavidad sigmoidea menor recibe a la cúpula de radio, más o menos en esta posición. ¿No? Así. Noten cómo esta porción de la cúpula encaja casi perfectamente en esa cavidad sigmoidea menor. Es por eso que les decía, en este punto tenemos, por ejemplo, el ligamento de Weinbrach, reforzando la articulación entre cavidad sigmoidea y cúpula radial. El radio y el cúbito se articulan de 3 formas: por las epífisis, proximal y distal, y por la membrana interósea. O sea que hay un triple refuerzo en su unión, ¿no? Triple refuerzo. Es por eso que es muy poco probable que, por ejemplo, exista una fractura de cúbito y radio, salvo que el traumatismo sea lo suficientemente fuerte como para romper el hueso, ¿no? Después, lo más común es luxaciones, ¿no? Otro aspecto anatómico de importancia